Sean bienvenidos a este video tutorial sobre algunas patologías de la columna vertebral. Para esto empezaremos con el trauma de la columna vertebral. Acompáñenos, por favor. En un traumatismo de la columna vertebral se puede causar una lesión tanto a la columna vertebral como a la médula espinal o ambas. Se ha dicho que la incidencia suele ser más en víctimas del género masculino, entre la edad media de 42 a 67 años. Para esto hay una clasificación del trauma de columna vertebral. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, en el 1 vamos a tener a una fractura por compresión. Este tipo de fracturas van a estar afectando principalmente a los muros anteriores de la columna vertebral. En el 2 vamos a tener una fractura con estallido incompleto y va a afectar a los muros anterior y medio. En las fracturas de tipo estallido se van a afectar los muros anterior, medio y posterior. En la fractura transversal con hiperreflexión por delante del cuerpo vertebral va a afectar también a los tres muros anterior, medio y posterior, que sería la imagen 4. En la 5 vamos a tener una fractura por flexión y separación con flexión detrás del ligamento longitudinal anterior, que de igual manera estaría afectando a los tres muros anterior, medio y posterior. Y en el número 6 vamos a ver una lesión de desplazamiento con o sin rotación axial. Esta también va a afectar a los tres muros, anterior, medio y posterior. En esta diapositiva vamos a representar el signo de fractura, arrancamiento de la apófisis espinosa. Esta fractura ocurre cuando la apófisis espinosa de la columna cervical inferior o de la dorsal alta puede quedar oculta en una proyección lateral por su posición de los hombros. En esta radiografía tenemos una proyección antero-posterior y se va a identificar una doble imagen de la apófisis espinosa. Van a estar una encima de la otra por desplazamiento caudal del fragmento arrancado. Ahí está señalado por las flechas de color rojo. En la siguiente radiografía vamos a ver unas fracturas de las apófisis espinosas C6 y C7. Aquí en hallazgos por imagen vamos a tener una proyección lateral de la columna cervical y se va a mostrar las fracturas de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C6 y C7, que van a estar indicadas con las flechas de color negro y los círculos rojos. También se va a ver un pinzamiento discal en el espacio de las vértebras cervicales C6 y C7. Estas van a estar indicadas por la flecha de color blanco. En la siguiente radiografía vamos a ver una luxación anterior de la columna cervical. En hallazgos por imagen tenemos una radiografía con proyección antero-posterior de la columna cervical, donde se va a mostrar un aumento de la distancia interespinosa que mide más de 1,5 veces de la distancia en los niveles superior e inferior, que en este caso va a estar señalado con las flechas de color rojo. Línea espinolaminar. Esta línea espinolaminar es una línea curva que marca el límite posterior del canal vertebral posterior y se va a visualizar en una radiografía lateral de columna cervical. El desplazamiento de esta línea en un paciente con un traumatismo cervical puede indicarnos la existencia de una fractura oculta, especialmente en la columna cervical superior.
En este ejemplo tenemos en hallazgos por imagen una radiografía de columna cervical con proyección lateral y en la imagen se observa un desplazamiento anterior de la línea espinolaminar en la cervical 1 marcada con la línea roja. Ahora veremos el signo del espacio discal ensanchado. Este signo es de lesión cervical en hiperextensión, visible en una proyección lateral de columna cervical. Este, como indica su nombre, corresponde a un ensanchamiento del espacio discal como consecuencia de la ruptura del ligamento longitudinal anterior. En este ejemplo, en hallazgos por imagen, observamos una radiografía de columna cervical con proyección lateral que se muestra una luxación en las articulaciones interapofisiarias en el espacio de las cervicales C5 y C6, que van a estar indicados por la flecha de color rojo, y vamos a observar un leve ensanchamiento del espacio discal entre las vértebras C6 y C7, que va a estar señalado por una flecha blanca. Signo del doble perfil. Durante los traumatismos cervicales producidos por un mecanismo de hiperextensión seguida de hiperflexión, pueden producirse lesiones en las apófisis articulares, que estas se van a ver en las proyecciones laterales cervicales y se presentan como un doble perfil en la apófisis de la vértebra afectada. Este signo solo tiene valor cuando la proyección lateral es estricta, ya que un mínimo grado de rotación provoca un doble perfil sin significado patológico. En este ejemplo, por hallazgos por imagen, tenemos una radiografía de la columna cervical con proyección lateral en la que se presenta un doble perfil en las apófisis de las vértebras afectadas, que es donde estaría señalando las flechas de color rojo. Ahora hablaremos del signo de la C2 ancha o gruesa. Aquí en hallazgos por imagen tenemos una radiografía de columna cervical con una proyección lateral en donde se va a mostrar la ruptura de la segunda vértebra cervical. Además, se va a ver un aumento de la distancia entre el margen anterior y posterior en relación de la cervical 2 con la cervical número 3. Ahora veremos un ejemplo de una tomografía computarizada. Esta va a ser del mismo paciente de la imagen anterior y vemos que la dirección de la línea de la fractura puede hacer que sea más difícil reconocerla en las dos proyecciones y que solo se manifieste por un aumento del diámetro anteroposterior del cuerpo vertebral. Aquí en hallazgos por imagen, en esta tomografía axial cervical, se confirma una fractura de la cervical 2 que va a estar afectando tanto al cuerpo vertebral como parte del arco posterior, que va a estar encerrada en un círculo de color rojo. Signo de la carilla articular desnuda. Este signo va a ser también un signo radiológico, pero va a ser visto en tomografía computarizada y se refiere al aspecto de las apófisis articulares cervicales en caso de una luxación de las articulaciones interapofisiarias. En este caso, debe de existir una ruptura ligamentosa o de la cápsula articular, es decir, los elementos de sujeción que normalmente le dan estabilidad a la articulación. Hay que recordar que esto puede estar asociado a fractura cervical o no. En el ejemplo que tenemos a la derecha tenemos una tomografía computarizada cervical con un corte axial en donde se va a mostrar el signo de la carilla articular desnuda, que va a estar señalado con una flecha o carilla única.
Aquí tenemos una imagen que corresponde al paciente anterior y en hallazgos por imagen vemos una tomografía computarizada en un corte axial donde en ese nivel se presenta el signo de la carilla articular desnuda, que va a estar señalado por una flecha de color blanco, y se va a ver una subluxación de las apófisis unciformes de las cervicales C5 con el cuerpo de la cervical C4. Estas van a estar señaladas con una flecha de color rojo. Signo de la vértebra doble. Este suele darse en los casos de fractura luxación de la columna. En hallazgos por imagen, aquí tenemos una tomografía computarizada con un corte axial, en donde en las dos imágenes nos revelan dos cuerpos vertebrales en un mismo plano. Van a estar señaladas por un círculo rojo. Ahora veremos un ejemplo de una fractura con luxación, pero en una resonancia magnética. Aquí en este ejemplo, en hallazgos por imagen, se presenta una resonancia magnética con corte sagital, donde se va a mostrar la fractura luxación de las vértebras cervicales C5 y C6, además con lesión medular, que va a estar señalada con el círculo punteado de color rojo. En la siguiente resonancia magnética tenemos otro corte axial, pero ahora veremos un ejemplo de fractura con aplastamiento. En hallazgos por imagen, en la resonancia magnética con corte sagital se muestra una fractura con aplastamiento del raquis torácico con compromiso medular, que va a estar señalada con el círculo rojo. Ahora procederemos a hablar sobre las enfermedades líticas y blásticas en la columna vertebral. Para esto veremos un signo conocido porque en los pedículos vertebrales van a ser frecuentes de las lesiones líticas metastásicas. Tenemos al signo del guiño de la lechuza, que se debe a la destrucción ósea de las paredes de un pedículo, que va a dar una imagen que se ha definido como un guiño de la lechuza. Esta va a ser como se muestra en el esquema de la imagen del lado derecho. Aquí en este ejemplo, en hallazgos por imagen, tenemos una radiografía de la columna de los segmentos lumbares con proyección antero-posterior, donde se muestra la destrucción del pedículo izquierdo de la vértebra L4. Va a estar encerrada en un círculo rojo y señalado por una flecha roja. Ahora tenemos el ejemplo de una tomografía computarizada en un corte axial, pero del mismo paciente de la imagen anterior, en la misma vértebra L4, donde podemos ver que la flecha de color rojo va a señalar el pedículo izquierdo. Vamos a ver que este va a tener un aspecto hipodenso y va a estar erosionado por la lesión metastásica. Ahora tenemos otro ejemplo del signo del guiño de la lechuza. Para esto vemos que tenemos una radiografía con proyección anteroposterior, donde podemos ver la destrucción de las paredes del pedículo. En este caso sería el izquierdo, en la vértebra L4, que va a estar señalada por un círculo de color rojo. Ahora hablaremos sobre el signo del pedículo. Este signo es característico del mieloma múltiple con afectación vertebral.
Los pedículos vertebrales están mucho menos afectados que los cuerpos vertebrales debido a la falta de la médula ósea en ellos. Este dato es útil con el diagnóstico diferencial entre un mieloma múltiple y metástasis osteolítica. La imagen que vemos a continuación corresponde a un paciente con mieloma. En hallazgos por imagen tenemos una radiografía en proyección anteroposterior en donde vemos una columna dorsal que muestra lesiones líticas y además puede verse una vértebra con el cuerpo afectado por disminución de la opacidad, que va a estar señalado con una flecha, y los pedículos se van a respetar. El mieloma es un tipo de cáncer que comienza en las células del plasma, en un tipo de glóbulos blancos, y que estas células van a formar parte del sistema inmunitario que van a ayudar a proteger al cuerpo contra los gérmenes y otras sustancias malignas. Con el paso del tiempo, las células del mieloma se acumulan en la médula ósea y en las partes sólidas del hueso. Puede ser hereditaria y como cuadro clínico más común puede ser dolor en los huesos, con frecuencia en la espalda o las costillas, fracturas, huesos rotos, debilidad o fatiga, pérdida de peso, infecciones y fiebres recurrentes, además de sed y ganas de orinar continuamente. En ejemplo, en hallazgos por imagen vamos a tener dos cortes axiales de tomografía computarizada, donde el del lado derecho muestra asimismo la lesión del mieloma, que va a estar señalado por una flecha roja. Va a tener un aspecto hipodenso, y en el otro corte, que va a estar situado a la altura de los pedículos, se puede apreciar la relativa indemnidad de estos. Va a estar señalado con una flecha de color negro. Ahora hablaremos sobre el signo de la vértebra de marfil. Se le denomina así al aspecto del cuerpo vertebral con aspecto muy radiodenso, sin alteraciones de su contorno ni afectación de los espacios discales adyacentes. Es un hallazgo visible tanto en la radiografía de columna como en la tomografía computarizada. No es un signo patognomónico, ya que puede estar presente tanto en la metástasis, más frecuente en la próstata, enfermedad de Paget y otras patologías. En estas imágenes tenemos por hallazgos por imagen una radiografía con proyección lateral y anteroposterior, donde puede verse una vértebra de marfil en la vértebra dorsal número 12 por metástasis de un carcinoma prostático. Ahora veremos otro ejemplo del signo de la vértebra de marfil. Como ven, en hallazgos por imagen vamos a tener dos interpretaciones de radiografía de la columna lumbar en una proyección anteroposterior y lateral. Vamos a ver que en la vértebra L3 va a estar el signo de la vértebra del marfil con radio-opacidad del cuerpo vertebral, que va a estar encerrada en un círculo de color rojo. Ahora hablaremos sobre el signo de la vértebra de pescado. Este signo va a ser característico de la osteopenia. Como vemos aquí en el ejemplo, en hallazgos por imagen, vemos una radiografía de columna con una proyección lateral, donde se va a mostrar la pérdida de la densidad ósea, y esto va a provocar que haya una deformidad de los cuerpos vertebrales, que va a estar caracterizado por el hundimiento de los platillos superiores e inferiores, cuya morfología va a recordar a la de las vértebras de los peces. Como se muestra en la imagen,
va a estar encerrado en un círculo rojo. Se ve la pérdida de la densidad ósea y además el hundimiento del cuerpo vertebral. Signo de la cintura de avispa. Este signo va a ser visible en la radiografía lateral de columna cervical y corresponde al síndrome de Klippel-Feil. Este síndrome se produce por fusiones vertebrales que a diferencia de otras fusiones congénitas. Como vemos en la imagen, en hallazgos por imagen tenemos una radiografía de la columna cervical con proyección lateral y se trata de una indentación en el margen anterior del espacio discal que va a estar señalado por las flechas. Esto va a hacer que da al bloque vertebral de una forma característica y en los círculos de color rojo vamos a observar la imagen que también se ve que existe una fusión de procesos posteriores de las vértebras. Ahora en otro ejemplo del mismo signo de cintura de avispa, en hallazgos por imagen tenemos una radiografía de columna cervical con una proyección lateral donde vemos que en este paciente solo hay una fusión parcial de los cuerpos vertebrales de C4 y C5 y van a estar encerradas por un círculo rojo. Ahora hablaremos un poco sobre el signo de la camiseta de rugby. Este signo va a ser característico de hiperparatiroidismo secundario a un fallo renal crónico y se va a poder ver en una radiografía de columna. Va a ser de un aspecto de patrón de bandas que recuerda al diseño de un jersey de rugby que se usaba en aquellas épocas. Aquí en este ejemplo, en hallazgos por imagen, vamos a tener una radiografía de la columna con proyección lateral, donde vamos a observar unas bandas de aspecto radiodenso horizontales en las partes superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Van a estar respetando la zona central y se dice que el aspecto es de un patrón de bandas horizontales, como podemos ver en la imagen de la derecha. Ahora hablaremos sobre la herniación discal transligamentosa en L4 a sacro. Aquí tenemos en hallazgos por imagen una tomografía computarizada con un corte axial donde se puede ver el prolapso discal con protusión del conductor raquídeo. Es importante recordar que una hernia discal puede ocurrir cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer una presión además sobre los nervios cercanos o incluso sobre la médula espinal. Es importante recordar que el disco se puede salir de su lugar o, como se dice, herniarse o romperse a causa de la lesión o distensión. Cuando esto sucede, puede haber una presión sobre los nervios raquídeos. Esto puede llevar a que se presente dolor, entumecimiento o debilidad. En las partes bajas, principalmente en la región lumbar, va a ser el área comúnmente afectada por una hernia de disco, ya que en los discos del cuello o cervicales están en la segunda área más comúnmente afectada, y los discos de espalda alta y media, que van a ser los torácicos, son raramente comprometidos. Ahora hablaremos un poco sobre el meningioma cervical. Para esto, sabemos que el meningioma va a ser una masa intradural, va a ser de mayor densidad que la médula y se va a realizar a través de un medio de contraste. Es más común en el aspecto dorsal de la médula torácica
Los meningiomas cervicales suelen ser anteriores, pueden calcificarse y además pueden representar el 25% de los tumores medulares primarios, con predicción del sexo femenino. Aquí en este ejemplo vamos a tener un meningioma cervical en C7. En hallazgos por imagen vamos a ver una masa intradural de aspecto hipodenso, va a estar de forma excéntrica, va a tener márgenes bien definidos y va a ser una estructura sólida, que en la representación va a estar marcada con la letra RF, y además se va a ver la compresión de la médula espinal, que va a estar con la letra RM. Es importante que destaquemos las características de los tumores intramedulares. Para esto vamos a ver la localización, si va a ser de forma central o excéntrica. Vamos a ver la extensión, si es cefálica o caudal. Los márgenes, si son bien definidos, difusos o irregulares. Y la estructura, si es de tipo sólida, quística o hemorrágica. Ahora procederemos a ver un ejemplo de un meningioma, pero en una resonancia magnética. En hallazgos por imagen vemos una resonancia magnética en un corte sagital. Vamos a ver en esta imagen que va a ser en un tiempo de T2. Va a ser la región cervicodorsal y se muestra la primera vértebra torácica, donde vamos a ver una masa de tipo hipointensa, extramedular e intradural. Vamos a ver que va a tener un crecimiento cefalocaudal, además de que va a tener bordes bien delimitados y se observa una compresión del cordón medular. Vamos a ver que en las láminas laterales se van a observar múltiples fracturas por la compresión. En otro ejemplo de meningioma, en hallazgos por imagen vamos a tener una resonancia magnética en un corte sagital, pero ahora en tiempo 1. Va a ser en la misma región cervical dorsal, pero aquí en hallazgos por imagen observamos que en la primera vértebra torácica se va a observar una única masa hiperintensa, homogénea, localización extramedular e intradural. Sus bordes se van a ver bien delimitados y se va a observar una compresión del cordón medular. El astrocitoma es un tipo de tumor del sistema nervioso central que se forma en las células denominadas astrocitos. Recordando, los astrocitos brindan la red de conexión del cerebro y la médula espinal. Cuando el sistema nervioso central se daña, los astrocitos formarán un tejido de tipo cicatricial, y el astrocitoma se origina cuando los astrocitos cambian y crecen sin control y formarán una masa llamada tumor. El astrocitoma puede desarrollarse en cualquier parte del sistema nervioso central, ya sea en el cerebelo, el cerebro, el diencéfalo o la parte central del cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. En general, el tumor puede ser canceroso o benigno. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. Y un tumor benigno significa que el tumor puede crecer pero no se diseminará. Su incidencia va a ser de 2.5 por cada 100.000 habitantes. Va a ser el primer tumor intramedular común en niños y el segundo tumor intramedular más común en adultos. Van a estar asociados con NF1,
Va a ocurrir entre la edad de 30 años en hombres y mujeres y la localización desde los segmentos cervicales hasta los torácicos. Ahora veremos el ejemplo de un astrocitoma en una resonancia magnética. En hallazgos por imagen tenemos una resonancia magnética en un corte sagital en un tiempo 2 de la región cérvico-dorsal. Se muestra la vértebra torácica T3, donde se observa una lesión de tipo quística sólida de 1 centímetro, excéntrica, de aspecto hiperintenso, extramedular e intradural. También puede describirse como un tipo de masa fusiforme, excéntrica, con un tipo de componente sólido y quístico, mal delimitada, y en el tiempo 1 se vería iso e hipointenso. Ependimoma. El ependimoma es un tipo de tumor que se puede formar en el cerebro o en segmentos de la médula espinal. El ependimoma comienza en las células ependimarias del cerebro y la médula espinal, que van a recubrir los conductos donde se va a segregar el líquido cefalorraquídeo, que este va a encargar de nutrir al cerebro. El ependimioma puede aparecer en cualquier edad, aunque generalmente aparece en la infancia. Los niños con ependimioma pueden padecer de convulsiones, de dolores de cabeza. El ependimioma que se presenta en adultos tiene más probabilidades de formarse en la médula espinal y puede provocar debilidad de las extremidades o del cuerpo. El tratamiento primario como tal para el ependimioma es la cirugía, con respecto a los tumores más agresivos o que no se pueda extirpar por completo. También se puede recomendar otros tratamientos como radioterapia, quimioterapia. Va a ser un tumor intramedular más común en adultos, alrededor de un 60%. Se va a presentar en la edad aproximada de 40 años, hombre y mujer. Su localización va a ser cérvico-torácico lumbar. Pueden estar de forma solitaria o múltiples. Van a estar asociados con NF2. Pueden ser metástasis de un ependimoma primario, intracraneal o espinal. Y es difícil el diagnóstico, ya que se puede confundir entre el astrocitoma. Para esto es necesario realizar biopsia en algunos casos. Ahora veremos un ejemplo de un ependimoma. En hallazgos por imagen vemos que aquí tenemos dos resonancias magnéticas en un corte sagital. Vamos a tener al tiempo 1 y el tiempo 2. Van a ser de la región cérvico-dorsal y vamos a observar que en la vértebra torácica T1 se va a observar unas lesiones de tipo quística sólida de 1 centímetro aproximadamente, excéntrica, con bordes irregulares y localización extramedular e intradural. Vemos que en el tiempo 1 va a ser de un aspecto iso e hipointenso y en el tiempo 2 van a ser hiperintensos. Ahora hablaremos sobre el hemangioblastoma. Este va a ser un tumor muy poco frecuente, benigno y muy vascularizado del sistema nervioso central. Va a estar localizado con mayor frecuencia en el cerebelo o en el trayecto de la médula espinal. Se presenta en la edad adulta y el cuadro clínico se manifiesta con mareos, náuseas, malestar, dolor de cabeza, disfunción de la vejiga o disfunción intestinal, entumecimiento, debilidad de extremidades y dolor. También se asocia a menudo con la enfermedad de von Hippel-Leydig. Ahora
veremos un ejemplo de hemangioblastoma. Esto va a ser en una resonancia magnética. Vamos a ver que su localización va a ser excéntrica, va a tener un aspecto de quiste o nódulo mural que va a estar captante, rodeado de amosderina, y además se va a presentar un edema perimedular. Va a tener un aspecto hiperintenso en T2 e isointenso en T1. Además van a ser muy vascularizadas. Es la manifestación de la columna vertebral por una neoplasia sistemática. Se clasifica de acuerdo con su distribución anatómica. El 95% de las metástasis vertebrales son lesiones extradurales. Los tumores intradurales, extramedulares constituyen el resto. Se cree que la mayoría de las neoplasias sistemáticas se diseminan por vía hematógena, que pueden ser por 3 mecanismos: a través de embolia arterial en el hueso, en el espacio intradural posterior a través de los canales venosos, y un tercer mecanismo de malestar extradural, que sería la invasión directa. Se va a presentar como un dolor en el 90 a 95% de los pacientes. Referirán un dolor local que se presenta a la palpación del arco posterior de la vértebra involucrada. También se debe a una estabilidad vertebral y fractura de un terreno patológico. El compromiso neurológico en forma de debilidad y las alteraciones de los esfínteres se ve generalmente después del dolor. En hallazgos por imagen tenemos una resonancia magnética en un corte sagital en el tiempo de T1, donde se va a observar una infiltración de tipo metastásica de la vértebra torácica 5 con masa de partes blandas de aspecto hipointenso, que invade el espacio epidural anterior y rectifica el contorno medular. Aquí tenemos otro ejemplo de un tumor metastásico. En hallazgos por imagen tenemos una resonancia magnética en un corte sagital en el tiempo de T1, región cérvico-dorsal, donde se observa una infiltración metastásica en la vértebra T9 con una masa de aspecto hipointenso o de partes blandas que se va a localizar epiduralmente. Se ve que va a invadir y a comprimir parte del cordón medular y va a estar en el círculo de color rojo.